Hola a todos, bienvenidos a Frecuencia Educativa de Aprende Grupo Profesional. Un placer estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a mí me parece fascinante, Ajá. la motivación en el aprendizaje. Interesante. Tenemos dos estudios que realmente nos harán repensar cómo vemos el éxito académico. Claro. La motivación es mucho más que solo obtener buenas calificaciones. Exacto. Sí. Uno de los estudios de Mariana Elizabeth Celan Naula, en Ecuador, Ajá. analizó la unidad educativa bilingüe Nueva Semilla Ajá. y encontró una relación directa entre la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Interesante. Lo interesante es que Sela Naula va más allá Sí. y habla de la importancia de que los estudiantes desarrollen tareas por satisfacción propia, más no por una calificación. Me parece un punto crucial. Ya. Si logramos que el estudiante se sienta realmente motivado por el aprendizaje en sí, Sí. las calificaciones serán solo una consecuencia. Totalmente. ¿No crees? Absolutamente. Y ahí es donde entra el rol fundamental del docente. Claro. Hans Eibley, un reconocido pedagogo, decía que sin motivación para aprender, tanto el maestro como el alumno pierden el tiempo. ¡Wow! Esa frase es poderosa. Realmente nos hace pensar Sí, en la responsabilidad que tenemos como educadores. sin duda. Y es que la motivación no es un proceso simple. No, para nada. El estudio de Félix en 2005 lo deja claro. Ajá. Hay componentes cognitivos y afectivos que influyen Here. en cómo un estudiante se acerca al aprendizaje. Entiendo. Por un lado, el estudiante necesita comprender qué quiere aprender y por qué. Correcto. Pero por otro lado, debe conectar emocionalmente con ese proceso. Exactamente. Y lo fascinante es que Félix encontró que la motivación no solo impacta el rendimiento académico, Ajá. también observó una disminución en las conductas disruptivas Ah. y una mejora en las relaciones con padres y profesores. Es increíble cómo la motivación se convierte en un catalizador para tantos aspectos positivos Sí. en la vida del estudiante. Totalmente. Y si bien los estudios que tenemos hoy no se centran en técnicas específicas para motivar, creo que podemos explorar algunas ideas. Me encantaría. Siempre estoy buscando nuevas formas de inspirar a mis alumnos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar por recordar la idea de Celan Naula de que el docente debe ser perceptivo a las variaciones afectivas del alumno. Entiendo la idea general, Ajá. pero Ujú, ¿cómo ujú. podemos aplicar eso en el día a día del aula? A veces me siento un poco perdida con tantos estudiantes Claro. y sus diferentes necesidades. Es un desafío. Bien. Lo que Celan Naula nos dice es que debemos estar atentos no solo a las calificaciones, sino también al estado emocional del estudiante, Sí. sus intereses y motivaciones. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives emocionales. Exactamente. Buscar pistas en su comportamiento para comprender qué los impulsa, qué los bloquea, Sí. y a partir de ahí ofrecerles las herramientas que necesitan para superar esos obstáculos Ajá. y encender su motor de aprendizaje. Me gusta esa analogía. Y hablando de motores, recordemos lo que mencionaba el estudio de Félix. Sí. La motivación está relacionada con una disminución de las conductas disruptivas. Así es. Un estudiante motivado no solo aprende más, Ajá. sino que también se comporta mejor, Sí. lo que beneficia a todo el entorno educativo. Es como un efecto dominó positivo, ¿verdad? Exacto. Mejor ambiente en el aula, Ajá. mejores relaciones entre los estudiantes, Sí. incluso mejora la relación entre estudiantes y docentes. Exactamente. Wow. Y ese efecto positivo se extiende también al ámbito familiar, Increíble. ya que Félix también encontró una relación entre la motivación y una mejora en la comunicación con los padres. Es decir, que la motivación no solo impacta positivamente al estudiante en la escuela, Ajá. sino que también tiene un impacto en su vida familiar. Precisamente. Qué interesante. Por eso creo que la motivación es la clave para un desarrollo integral del estudiante. Totalmente de acuerdo. Mm. Y volviendo hacia Naula, me intriga la idea de principios autograficantes. Ajá. ¿Qué significa exactamente? Suena un poco complejo. En realidad es más simple de lo que parece. Bueno. Se refiere a que el estudiante debe encontrar su propia motivación, su propia brújula interna, no Ujú. depender solo de recompensas o castigos externos. Ahora lo entiendo. Ujú. Se trata de fomentar la autonomía, Existe. la responsabilidad, la capacidad de autogestión del estudiante. Correcto. Interesante. Y la pregunta clave es, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a desarrollar esa autonomía, esa capacidad de automotivación? Esa es la pregunta del millón. Y me imagino que no hay una respuesta única. Cierto. Pero podemos explorar algunas estrategias. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos.
Ajá. donde los estudiantes toman las riendas de su propio aprendizaje, eligen temas que les interesan, Sí. investigan, experimentan, crean. En otras palabras, se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Exactamente. Y eso, sin duda, es una poderosa fuente de motivación. Hablando de estrategias, antes mencionamos el aprendizaje cooperativo. ¿Crees que el trabajo en equipo realmente puede fomentar la motivación? A veces me preocupa que algunos estudiantes se apoyen demasiado en otros Claro. y no desarrollen su propio potencial. Es una preocupación válida, pero si el trabajo en equipo está bien planteado, Ajá. puede ser una excelente herramienta. Los estudiantes aprenden a apoyarse mutuamente, Sí. a compartir ideas, Ah. a celebrar los éxitos juntos. Y también a afrontar los desafíos como equipo, Correcto. lo que les ayuda a desarrollar la resiliencia y la confianza en sí mismos. Precisamente, cualidades esenciales para un aprendizaje efectivo. Y no podemos olvidarnos del potencial de la tecnología en el aula. Las nuevas tecnologías nos ofrecen tantas posibilidades para crear experiencias de aprendizaje interactivas, Sin duda. motivadoras y personalizadas. Plataformas educativas, Ajá. juegos de aprendizaje, Sí. realidad virtual, herramientas de creación, multimedia. Wow. Las posibilidades son infinitas. Es realmente emocionante pensar en todo lo que podemos hacer. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se use de forma inteligente? A veces me preocupa que se convierta en una distracción, Claro. más que en una herramienta de aprendizaje. Es una preocupación importante. La clave está en usar la tecnología como un complemento a la labor del docente, Ya veo. no como un sustituto. Debe integrarse de forma significativa en el proceso de aprendizaje, Ajá. siempre con un objetivo pedagógico. Tienes razón. La tecnología por sí sola no es la solución. Lo importante es cómo lo usemos. Exactamente. Y hablando de crear un ambiente estimulante, ¿Te refieres al estudio de Brooks sobre el rol del maestro? sí, Brooks habla de la importancia de convertir el aula en un espacio de interacción donde el aprender sea posible para todos. Me encanta esa frase. Es una visión muy inspiradora. A mí también, porque nos recuerda que el aprendizaje no es un proceso solitario, Ajá. sino una experiencia social, Claro. una construcción colectiva. Y que el aula debe ser un espacio donde todos los estudiantes se sientan seguros, valorados y motivados para participar. Exactamente. Mm. Un espacio donde se fomente el diálogo, Ujú. la colaboración, Claro. el intercambio de ideas. Y donde el error se vea como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Por supuesto. Un ambiente de aprendizaje positivo, Sí. donde se valora el esfuerzo y se celebra la diversidad. Ajá. Es fundamental para que los estudiantes se sientan motivados a aprender. Y ahí la actitud del docente es crucial. Entiendo, si nosotros como docentes mostramos entusiasmo, Sí, pasión por la enseñanza, correcto. eso se transmite a los estudiantes. Sin duda. Un docente motivado puede inspirar a sus estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje realmente mágico. Un ambiente donde los estudiantes se sientan motivados a explorar, Exacto. a descubrir, a crear, a soñar. Y a convertir el aprendizaje en una aventura apasionante. Justamente. Y hablando de aventuras, ¿Te refieres a la idea de Selan Naula de que la motivación es la fuente para que el entusiasmo nazca? sí. Es una imagen tan potente. Ajá. La motivación es la chispa que enciende la llama del aprendizaje. Es el combustible que impulsa el motor del aprendizaje. Sin motivación, Sí, el aprendizaje se convierte en una tarea tediosa, ya veo. una obligación sin sentido. Pero con motivación se transforma en una aventura emocionante, Correcto. un viaje de descubrimiento. Un viaje que nos lleva a explorar nuevos mundos, ¿Ah? a expandir nuestros horizontes, Ajá. a crecer como personas. Y en ese viaje, el docente es el guía, ¿Sí? el compañero, el mentor, que nos ayuda a encontrar el camino Un camino que nos lleva a alcanzar nuestro máximo potencial. y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. Y esa, creo, es la esencia de la educación. Ayudar a los estudiantes a descubrir su propio camino, ¿No? su propia pasión, su propio propósito en la vida. Y a recorrer ese camino con entusiasmo, con Erwin. motivación, Ajá. con la certeza de que pueden lograr todo lo que se propongan. Es una visión inspiradora. Y me lleva a pensar, ¿cómo sería el aula ideal? Ajá. El espacio perfecto para aprendizaje. Esa es una excelente pregunta para reflexionar. ¿Qué elementos no podrían faltar en ese espacio ideal? Para mí, el aula ideal tendría mucha luz natural. Ah, Estaría llena de libros, música, plantas. me gusta. Y por supuesto estaría llena de estudiantes motivados y con ganas de aprender. Me gusta tu visión. Un espacio donde la motivación sea el motor principal. Exactamente.
Un espacio donde el aprendizaje sea una aventura apasionante. Y hablando de aventuras, ¿Qué te parece si exploramos algunas ideas más concretas sobre cómo crear ese espacio ideal en nuestro próximo segmento? me encantaría. Tengo muchas preguntas y estoy segura de que nuestros oyentes también. Listos para seguir explorando cómo crear ese espacio ideal para el aprendizaje. Me intriga saber qué ideas tienes para hacerlo realidad. Claro que sí. Recordemos que no se trata de una fórmula mágica, sino de adaptar las estrategias a las necesidades de cada estudiante y cada contexto. Totalmente. Pero tener algunas ideas concretas siempre ayuda. Empecemos por algo que ya mencionamos, el aprendizaje basado en proyectos. Dar a los estudiantes la posibilidad de elegir temas que les apasionen, investigar, experimentar y crear sus propios proyectos es una manera poderosa de encender su motivación. Es verdad. Cuando un estudiante siente que tiene el control de su aprendizaje, se involucra mucho más. Recuerdo un proyecto que hicimos el año pasado sobre historia local. Los estudiantes estaban fascinados investigando sobre sus propios barrios, entrevistando a personas mayores, creando presentaciones multimedia. Fue increíble ver su entusiasmo. Exactamente. Y ese entusiasmo es precisamente lo que buscamos. Otro punto clave es fomentar la colaboración. El trabajo en equipo, bien estructurado, permite a los estudiantes aprender unos de otros, desarrollar habilidades sociales y sentirse parte de una comunidad de aprendizaje. Tienes razón. A veces me enfoco tanto en la enseñanza individualizada que olvido el poder del aprendizaje colaborativo. ¿Qué tipo de actividades recomendarías para fomentar este tipo de trabajo en equipo? Hay muchísimas opciones, desde proyectos grupales hasta debates, juegos de roles o simplemente crear espacios para que los estudiantes compartan sus ideas y se ayuden mutuamente. Lo importante es que las actividades estén diseñadas para que todos los miembros del equipo participen activamente y se sientan valorados. Me gusta esa idea de crear espacios para compartir ideas. A veces los estudiantes solo necesitan un pequeño empujón para empezar a colaborar y ayudarse entre ellos. Y hablando de herramientas, no podemos olvidarnos de la tecnología. Claro, la tecnología puede ser una aliada increíble para crear experiencias de aprendizaje más interactivas, personalizadas y atractivas. Exacto. Plataformas educativas, simulaciones, juegos de aprendizaje. Hay tantas opciones. Lo importante, como dijiste antes, es usar la tecnología de forma inteligente, integrándola en el proceso de aprendizaje de manera significativa. Precisamente. No se trata de usar la tecnología por usarla, sino de buscar herramientas que realmente enriquezcan la experiencia de aprendizaje y ayuden a los estudiantes a alcanzar sus objetivos. Y creo que algo fundamental para crear ese espacio ideal es la actitud del docente. Nuestro entusiasmo, nuestra pasión por la enseñanza es contagiosa. Totalmente de acuerdo. Un docente motivado e inspirador puede marcar una gran diferencia en la vida de sus estudiantes. Y para eso es importante que nosotros también nos mantengamos motivados, que sigamos aprendiendo, explorando nuevas ideas, buscando formas de mejorar nuestra práctica docente. Sin duda, la motivación es un viaje, no un destino. Y tanto docentes como estudiantes debemos estar dispuestos a seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de ese viaje. Qué buena reflexión. Y creo que es un buen punto para ir cerrando nuestra frecuencia educativa de hoy. Hemos explorado la importancia de la motivación en el aprendizaje, analizado estudios clave y discutido estrategias para crear un ambiente de aprendizaje estimulante e inspirador. Me alegra que te haya parecido interesante. Espero que esta frecuencia educativa haya brindado a nuestros oyentes nuevas ideas para motivar a sus estudiantes y a ellos mismos en este apasionante camino del aprendizaje. Eso espero. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando formas de hacer del aprendizaje una experiencia significativa y apasionante. Hasta la próxima.